Buen día, ¿ya están todos? Ok, hoy vamos a ver la parte del sistema de ignición en motores alternativos. Los sistemas de ignición en los motores alternativos se dividen básicamente en dos, en analógicos y digitales. ¿Ok? Los analógicos van a ser los que sean manejados por magnetos y bobinas, y los digitales son los que van a ser utilizados por bobinas y una computadora o un chip que vaya sensando y mandando la señal de disparo en función de los tiempos del motor. ¿Ok? Es digital. Los digitales se utilizan poco y en motores relativamente más modernos y más pequeños, pero la gran mayoría de los motores cuentan con un sistema analógico de magnetos. ¿Ok? Un magneto o un sistema de magnetos no es más que un imán permanente que va a generar un campo magnético, el cual va a producir electricidad a través de inducción. ¿Ok? Esa electricidad es la que vamos a utilizar para poder generar la chispa en las bujías en las bujías del motor para generar la combustión. ¿Ok? Ese magneto, al ser un imán, un magneto permanente, tiene un campo magnético permanente, el cual va a inducir un campo magnético hacia una bobina, la cual va a generar ese flujo de corriente eléctrica en función de cómo cambie el campo magnético del magneto. El magneto va a estar girando porque va a estar conectado directamente a la caja de accesorios del motor. Ese magneto, al momento de girar, va a cambiar el sentido del flujo del campo magnético, el cual va a inducir un campo magnético en mi bobina del ensamble del magneto. ¿Okay? Aquí vamos a tener una bobina, y cada vez que el magneto gire va a cambiar el sentido de ese campo magnético. Entre los cambios del sentido del campo magnético va a haber un punto donde el campo magnético se va a cortar, va a haber un colapso del campo, y al colapsar ese campo la bobina va a inducir en ese ese campo magnético en forma de voltaje a través del núcleo de hierro de la bobina. Ese voltaje es el que va a salir de la bobina y va a ser enviado a las bujías. ¿Okay? Únicamente lo que tenemos aquí es la base de un transformador de subida. Vamos a tener poco voltaje y alto amperaje en el circuito primario, y en el circuito secundario lo vamos a transformar a alto voltaje y poco amperaje para generar la chispa en los electrodos de la bujía. Bueno, estos magnetos pueden ser o pueden estar utilizados en una forma sencilla o doble de redundancia. ¿Ok? Un magneto por su cuenta, un único magneto, va a alimentar todos los eh, todos los cilindros del motor, cada una de sus bujías. Si son 6 bujías, alimentará 6, pero generalmente se tienen dos magnetos, magneto izquierdo y magneto derecho. Los dos magnetos van a alimentar a todas las bujías del motor. Por si uno falla o no genera chispa, el otro sigue alimentando las bujías y el motor no se apaga. ¿Ok? Este sistema de magnetos, al momento que va a colapsar el campo magnético, yo tengo que abrir el circuito. ¿Okay?
Para abrir el circuito y permitir que la inducción colapse del bobinado primario al secundario, puede utilizar unos contact breakers. Estos contact breakers van a estar conectados y sincronizados al mismo giro del magneto para que cuando pase al momento de que se colapse el campo magnético, el contact breaker se abra, no deje aterrizado a tierra la bobina primaria y el campo magnético colapse e induzca la corriente eléctrica en el devanado secundario. ¿Ok? Como aquí. El eje del magneto va a estar conectado a los engranes de la caja de accesorios del motor. Al momento de girar, va a hacer que este contact breaker, cuando gire este cuadrito, se abra y se cierre, ¿ok? Al mismo tiempo que el magneto gira y cambia el campo magnético. Cuando el contact breaker se abre, colapsa la inducción que se generó en la bobina primaria sobre la bobina secundaria y y el centro de hierro que tiene la bobina, donde se genera el alto voltaje y es enviado a las bujías. Ese alto voltaje tiene que ser distribuido a cada una de las diferentes bujías. Eso se va a hacer a través de un distribuidor. ¿Ok? Los contact breakers van a colapsar el campo magnético en función de cuántos cilindros tenga la aeronave. ¿Ok? Por cada cilindro va a abrir el campo magnético para que colapse. Entonces, una vez que la bobina genera ese alto voltaje, lo va a mandar a un distribuidor. Ese distribuidor va a repartir ese alto voltaje a cada uno de los cilindros cada vez que vaya girando. ¿Okay? Este distribuidor igual está en la misma flecha donde se encuentra el contact breaker y el magneto, para que los tres vayan sincronizados, para que cuando el distribuidor toque la terminal de una bujía, en ese mismo momento se colapse el campo magnético y el contact breaker abra el circuito para que el campo colapse y la energía eléctrica pase hacia esa bujía. ¿Sí? Del otro lado, en el otro magneto, va a pasar exactamente lo mismo, al mismo tiempo. Entonces, a una bujía de un cilindro le va a llegar la energía eléctrica de un magneto y en ese mismo cilindro vamos a tener otra bujía a la cual le va a llegar la energía eléctrica del otro magneto. Por si uno de los dos magnetos falla, una bujía deja de generar chispa, pero la otra sigue generando chispa para que la combustión dentro del cilindro se queme. ¿Ok? La mezcla se queme. ¿Dudas hasta aquí? ¿A qué se refiere con que colapse el campo, profe? Cuando tú haces pasar un campo magnético a través de un devanado, este devanado se induce, ¿ok? Genera corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, mientras tú tienes esta bobina aislada de tierra, la corriente eléctrica se queda aquí, genera una especie de electroimán. Cuando tú conectas esta bobina a tierra a través del contact breaker, se descarga y el campo magnético colapsa, induciendo ahora esa corriente a la bobina secundaria que está abajo. ¿Sí? Es lo que veían en transformadores creo en tercer semestre, física y electricidad. Así es exactamente ese mismo principio. Mientras el contact breaker esté cerrado, está conectado a tierra y se descarga. Cuando el contact breaker se abre, el campo magnético de la bobina se descarga e induce la corriente a la bobina secundaria. Ok, profe, gracias. Bueno, aquí vamos a tener dos circuitos. El circuito primario, que es el de la bobina, donde el amperaje es alto y el voltaje es bajo. Una vez que colapsa al bobinado secundario, el amperaje es bajo, en teoría, y el voltaje es alto, ¿ok?
El circuito primario es el del voltaje bajo y el del circuito secundario es el del voltaje alto, que es desde saliendo la bobina, todo el distribuidor hasta que llega a las cámaras de combustión. Este circuito de voltaje alto, al pasar una corriente eléctrica por un conductor, genera un pequeño campo magnético. Mientras más alta sea la corriente eléctrica, perdón, el voltaje eléctrico, más alto es el campo magnético, más grande. ¿Okay? Entonces, ese circuito secundario va a utilizar unos cables con unos recubrimientos especiales, tanto aislantes para evitar que brinque un arco eléctrico donde no es, como protectores o aislantes de campos magnéticos que se le conoce como blindado, ¿okay? Cables blindados, que no es más que la aplicación de la jaula de Faraday para evitar que los campos magnéticos salgan de los cables, ¿sí? A estos cables se les conoce como los arneses de ignición. Ese arnés de ignición es el que va a distribuir toda la corriente eléctrica de alto voltaje a cada una de las diferentes bujías. ¿Ok? Ahí está. El aislamiento eléctrico, el blindado, el aislamiento del campo magnético, otro aislante aislante eléctrico, y por último el conductor, el cable. ¿Ok? Este aislante eléctrico es el principal para evitar que una chispa o un arco eléctrico brinque del cable donde no es. Este cable, al pasar sobre el motor y estar en contacto con partes metálicas, al tener un alto voltaje puede que un aislamiento sencillo no sea lo suficientemente grueso para evitar que se genere un arco eléctrico. Tiene que tener un aislante más grueso para asegurarnos que aunque esté en contacto con algún metal, no genere ese arco eléctrico. Después vamos a tener una especie de blindado. ¿Okay? Este blindado va a evitar que los campos magnéticos salgan o se esparzan mucho más allá del cable. Los mantiene contenidos adentro del cable. Nos importa mantener contenidos este campo magnético porque hay ondas electromagnéticas que están llegando al avión. Esas ondas electromagnéticas son las ondas de radio. Estas ondas electromagnéticas son alteradas y, pues, sí, alteradas, movidas, cambiadas por los campos magnéticos externos a esta onda. Entonces, si el alto campo magnético que genere flujo de corriente a través de este cable llega a estar en contacto o a acercarse al a la onda electromagnética que está entrando a la antena del avión, lo que hace es que altera las comunicaciones y mete estáticas o ruidos o simplemente las distorsiona. Para eso está este blindaje. El último recubrimiento de protección ayuda tanto como aislante como protector, dado que el cable está en contacto muchas veces con partes metálicas que están vibrando y alguna de esas puede tener una orilla donde el cable está apoyado y esa orilla con esa vibración empieza a cortar el cable. ¿Okay? Entonces esta protección ayuda a que resista todos esos casos si es que se pasó por alto que el cable está acomodado de una forma que no debería y puede producirse algún daño. ¿Dudas hasta aquí? Se le dice blindaje. Utiliza el principio de la jaula de Faraday. A la imagen de acá arriba. ¿A este? Bueno, a ver, déjame acuerdo que no te entiendo muy bien. ¿A todo el conjunto de los cables? Arnés. El arnés es básicamente esto. Es el arnés de los cables. Disculpe, profe, para darme una idea como qué amplitud o qué longitud de voltajes o corrientes son las que se manejan.
Eso está en función de qué tan grande sea la bobina, ¿ok? Obviamente una bobina pequeña genera un voltaje de salida pequeño, una bobina más grande, uno más alto, como los eliminadores de las cosas de corriente directa. Pero para generar un arco eléctrico tiene que estar también en función de la separación entre los electrodos de las bujías. Si yo tengo una separación muy pequeña, voy a necesitar un voltaje muy pequeño o un voltaje pequeño entre comillas para ionizar el espacio de aire o de fluido que haya entre estas dos y generar un arco eléctrico para que se genere esta chispa, ¿sí? Este arco eléctrico va a ser en función de la distancia que hay entre los dos electrodos de la bujía. Si la distancia es muy pequeña, el arco eléctrico es muy pequeño, pero a la vez necesito menos corriente eléctrica, menos voltaje. Si es muy pequeño, puede que no sea lo suficientemente grande para entrar en más contacto con área de la mezcla aire-combustible. Entonces, si yo quiero un arco eléctrico más grande, mis electrodos de las bujías tienen que estar cada vez más separados. Y para ionizar esta parte de mezcla, necesito un voltaje mucho más alto para generar un arco eléctrico entre estos dos puntos. Obviamente un arco eléctrico mucho más grande, es más caliente y tiene más área de contacto con toda la mezcla que hay en el cilindro y puede generar la combustión mucho más fácil. Pero ese alto voltaje depende de la bobina, que a la vez depende de cuánto quiero generar de chispa, ¿sí? Pero un orden aproximado de voltaje puede estar desde los 3000 volts hasta los 30.000 volts. Ok, muy bien, profe, gracias. ¿Más dudas? Ahora, este sistema de ignición habíamos visto que trabajaba en conjunto con el sistema de arranque, ¿ok? Cuando habíamos visto el sistema de arranque que yo ponía el switch de ignición primeramente en batería para energizar o poder tener corriente eléctrica para alimentar la marcha y yo lo pasaba a la posición de start, voltaje llegaba a la marcha, al motor eléctrico de la marcha y hacía girar el motor, ¿ok? Al girar el motor, los magnetos, como están conectados físicamente al cigüeñal a través de la caja de accesorios, pues empiezan a girar, ¿ok? El contact breaker empieza a abrir y a cerrar, empieza a girar, el magneto empieza a girar cambiando el campo magnético y empieza a inducir voltaje a la bobina para generar el alto voltaje, mandarlo al distribuidor que está conectado al mismo magneto y al mismo contact breaker y generar la chispa, ¿ok? Entonces, necesito generar movimiento en el motor para que se genere chispa y se pueda encender. Habíamos visto que si yo no tenía batería, podía generar el motor moviendo manualmente el motor, generar el movimiento mecánico moviendo manualmente el motor. Al mover el motor manualmente hago girar el cigüeñal, entonces el magneto gira, el contact breaker gira, el distribuidor gira y yo no necesito ni siquiera poner la switch en algún otro punto para yo generar energía eléctrica y mande una chispa a las bujías, ¿ok? Ahora, si el pistón al momento de girarlo está subiendo y se quedó la cámara con una mezcla aire-combustible, la comprime y se genera una chispa, es cuando el motor, aunque esté todo apagado y tú giras la hélice, da un giro de 180 grados y es cuando la hélice golpea a las personas, ¿sí? Por eso es importante nunca tocar o mover las hélices. Hasta aquí. ¿No? Bueno, algo así se ve el magneto, ¿ok? El magneto no es más que un ensamble o un encapsulado, que todo esto aquí ahorita está partido a la mitad. La otra tapa es como la parte de aquí abajo, pero por arriba.
la cual generalmente está sellada herméticamente para que no le entre humedad, ¿sí? Esa humedad puede hacer que se generen arcos eléctricos aquí adelante y entonces aquí adentro, entonces el magneto ya no está puesto a tiempo, ¿sí? Se puede descargar antes o después por la humedad y entonces va a tener un fallo de sincronización respecto a las bujías porque se está disparando antes el magneto. Ahora, este magneto, que es el que está aquí adentro, está conectado a través de un eje al coplo impulsor. Este coplo impulsor es el que se conecta a su misma forma, pero en hembra, para que ensamble, el cual está conectado a los engranes de la caja de accesorios del motor. Entonces, esos engranes mueven el coplo impulsor que hace girar el magneto a través de este eje, el cual está conectado a el contact breaker. ¿Ok? Esta es nuestra bobina. El campo magnético que se genera aquí induce la bobina de este lado. ¿Ok? Al momento que la bobina se desconecta de tierra y colapsa el campo magnético, induce la corriente eléctrica en el devanado secundario, que es el central, y por un cable lo pasa al distribuidor. ¿Okay? El distribuidor está conectado igual al mismo eje del magneto para que vayan sincronizados. Y aquí adentro está una aguja que es la del distribuidor girando en función hacia donde esté girando el magneto, tocando cada una de estas terminales, que es donde se conectan los cables que van a los cilindros. ¿Okay? Entonces este cable de la bobina secundaria se conecta en el centro del distribuidor y a la aguja o la parte que distribuye del distribuidor. A un toque gira esa aguja y va tocando cada uno de estos, se descarga en voltaje, pasa la aguja y va tocando cada uno de estos, mandando la chispa a cada uno de los cables conforme va girando el motor y va disparando cada uno a la vez. ¿Ok? Exactamente esto ocurre de una forma igual en el magneto del otro lado del motor, disparando las mismas bujías, perdón, las mismas cables para alimentar la misma bujía tanto de este lado como de este lado. ¿Dudas? No. En físico se ve algo así, ¿ok? Aquí adentro tenemos un magneto y aquí al lado tenemos otro magneto, ¿sí? Entonces, este es un motor de 4 cilindros. Este magneto, el magneto izquierdo, así como lo estamos viendo, que en realidad sería el derecho visto desde cabina, alimenta a los 4 cilindros, las 4 bujías, y este otro magneto va a alimentar a los mismos 4, pero con otra bujía. Por si este falla, este mantiene el motor encendido. ¿Ok? Ahora, hasta lo que hemos visto, sabemos que al momento que yo giro el magneto, genera este campo magnético, el cual produce la electricidad, ¿sí? Pero si yo giro muy lento el magneto, ese campo magnético, cuando colapsa, no colapsa lo suficientemente rápido para generar esa electricidad y generar la chispa en las bujías. Para eso se utilizan sistemas. Uno de ellos es el starter, el vibrador de arranque, el cual lo que hace es mandar a través de un capacitor y unas bobinas una corriente eléctrica, ¿sí? Por aquí, por este cable y por el de aquí arriba, para mandar una corriente eléctrica hacia el magneto izquierdo o hacia el magneto derecho, cuando alimentamos ya sea el izquierdo o el derecho, para, por si el magneto no gira lo suficientemente rápido para generar un campo magnético en la bobina, este voltaje que lo genera automáticamente esta bobina pasa a través de todo el circuito y genera la chispa, ¿sí? Es como generar una chispa únicamente con bobinas sin tener en cuenta el tiempo del magneto o del motor para generar el primer arranque del motor, y una vez que arranca el motor, el magneto gira más rápido y ahora el magneto se encarga de generar la chispa, pero no solo la chispa,
sino mandarla en el tiempo correcto o exacto que se necesita para encender la mezcla aire-combustible. Entonces, estos ayudas de encendido lo que hacen es únicamente ayudar a que la mezcla encienda para que el motor empiece a girar más rápido y el magneto se encargue de lo suyo, ¿ok? Entonces, si eso pasa cuando el motor está girando lento, ¿por qué cuando lo giro con la mano puede que aviente ¿cómo se llama? Esa chispa y genere ese movimiento? Los magnetos tienen algo que se llaman, el que vimos ahorita, el impulse coupling, donde adentro tienen unos retenes, estos de aquí, con un resorte cargado, ¿ok? Estos retenes detienen estos masas inerciales que van girando. Al momento que yo giro lento el magneto, estas masas están en un punto de pivoteo en este punto, donde si yo estoy girando lento, la fuerza centrífuga no les afecta. Pero cuando empiezo a girar rápido, estos tienden a moverse hacia afuera y estos ganchitos se cierran y ya no golpean o se detienen en estos retenes, que son unos borditos físicos que no se mueven, los cuales detienen estas masas voladoras. Estas masas voladoras o giratorias están conectados a un resorte, aquí y acá, ¿ok? Bueno, acá, y este va al eje, aquí. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Que cuando yo estoy girando lento y el campo magnético no cambia lo suficientemente rápido y al girar lento la fuerza centrífuga no me afecta a estas masas, se atoran en este punto y en este punto, ambas, ¿ok? Entonces sigue girando el motor, pero ahora adentro del magneto no gira porque estas están retenidas y este resorte se empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir, a comprimir, ¿ok? Al momento que se comprime, se empieza a hacer más pequeño. Al hacerse más pequeño, va jalando estas mismas masas hasta un momento donde se liberan solitas, porque las recorre un poquito. Cuando se liberan, toda la energía que tenía almacenada en el resorte se vuelve a expandir de golpe y lo que hace es que el magneto gire rápidamente. ¿Ok? Entonces, aunque yo mueva lento el motor, estos se detienen y cuando se liberan hacen girar rápidamente el magneto, generando la chispa que manda la bujía, y aunque yo gire el motor con la mano, la bujía se dispara. Y ya depende si el motor enciende, si hay mezcla dentro de la cámara. ¿Dudas hasta aquí? Profe, las masas sí realmente no o sea, van volando, sí van como volando, ¿o no? No, o sea, flying, bueno, es el nombre en inglés, ¿no? La traducción literal, pues es una masa o un peso que vuela, ¿sí? Pero una traducción más correcta o más lógica serían como masas de inercia o masas inerciales, ¿sí? Estas nada más están pivoteadas en este punto. Al momento de que el eje del magneto gira, si gira lento, lo que hace es que estas no se ven afectadas, pero cuando lo giran rápido, estas tienden a moverse hacia afuera, liberando estos seguros que evitan que choquen en esta parte, ¿sí? Entonces, Ok. si gira rápido, hace que estas se liberen y el resorte ya no trabaja, porque ya va girando rápido. Si gira lento, estas se vuelven a cerrar por falta de la fuerza centrífuga de la inercia y se atoran en este punto. Cuando se atoran, engarzan el resorte y va acumulando vueltas o resistencia hasta que se zafan otra vez y el resorte dispara toda esa energía que acumuló, haciendo girar rápido el magneto para disparar la chispa en dado caso que esté girando lento el motor. Ok, gracias, profe. Vistas desde enfrente se ve algo así, ¿ok? Estos son los retenes que detienen las masas, y y cuando empieza a girar rápido, en este punto de pivoteo, hace que se tiendan a salir y eviten estas masas, perdón, eran estas, que eviten esas masas
y no se atoren, liberando el resorte para que pueda girar libremente el magneto. Si el motor está girando lento, se atora el resorte y almacena energía para cuando se libere, gire más rápido en un instante el magneto y produzca la chispa que nos estaba produciendo. Bueno, habíamos visto entonces que ya sea con la batería o la fuente externa, mi primer switch que voy a utilizar es el de batería. ¿Okay? Al momento de poner la batería en encendido, yo energizo con el voltaje de la batería al bus de la batería. Dependiendo del sistema que tengamos de magnetos, puede que tengamos una ayuda para arranque o no. ¿Ok? Como los magnetos no necesitan electricidad, no me importa a dónde va el bus de las baterías. Lo único importante es que tienen que energizar la marcha cuando yo cierro el switch de la marcha. ¿Okay? Cerrar el switch de la marcha, conecto el voltaje de la batería, que venía de la batería, a la marcha para que el motor se mueva. Una vez que el motor se mueve, los magnetos, ya sea con ayuda o con las volantes de inercia que tiene el magneto, empiezan a generar la chispa. ¿Ok? Ahora, aparte de este switch, tenemos estos otros switches, que son los switches del magneto. Estos otros switches tienen la posición de off, izquierdo, derecho o ambos. Del otro lado, tenemos igual las mismas posiciones, apagado, izquierdo, derecho o ambos. ¿Ok? Tenemos un switch para cada uno de los dos magnetos, o depende del diseño del avión, estos dos están unidos en un solo switch, donde tú puedes apagar los dos, seleccionar el izquierdo, seleccionar el derecho o seleccionar ambos. ¿Ok? Ahora, esta parte de apagado, de off, habíamos dicho que los magnetos mientras giren generan energía eléctrica porque es un imán permanente. ¿Cómo es que apagamos un imán permanente? ¿Cómo apagan un imán permanente? Pues que no gira, ¿no? ¿O cómo? ¿Vale? Que no gira, ¿no? O sea, si no gira no genera electricidad. Pero no se apaga así generando campo magnético. Pues con un imán igual, pero, o sea, con un campo magnético igual, pero contrario, ¿no? Y ya, con eso, o no sé. Lo cancelo, pero no lo apago. Profe, ¿y no podría ser calentándolo? No sé, pero ¿con qué lo caliento en el avión? Va en el motor. Un magneto permanente, un imán, no se puede apagar. ¿Okay? Es como quitarle radiación a algo radioactivo, no podemos. ¿Para qué tenemos este botón de apagado de magnetos? Al yo no poder apagar un magneto, si yo giro el magneto va a generar campo magnético, va a inducir corriente y va a generar alto voltaje hacia las bujías. ¿Sí? Yo por seguridad tengo la parte de apagar los magnetos. Por si alguien pasa y mueve la hélice sin saber cómo está el sistema, la hélice puede girar y le puede cortar una mano. Para evitar accidentes o incidentes, yo tengo que apagar los magnetos. Un magneto, al momento que yo giro la hélice, genera campo magnético que colapsa, genera energía y esa energía la va a mandar a las bujías. Eso yo no lo puedo evitar. ¿Qué sí puedo evitar? Redireccionar esa energía ¿a dónde? A tierra. ¿Ok? Si yo puenteo el voltaje que sale, bueno, no puenteo, si yo le conecto una tierra al voltaje que sale de la bobina, el
voltaje va a seguir el camino más fácil o sencillo hacia tierra, ¿ok? Uno puede ser a la tierra que la acabo de conectar y otro puede ser a la tierra que tiene la bujía. Pero para esta tierra tiene que vencer esta resistencia generada por el espacio entre los electrodos. ¿Cuál es el camino más fácil? Pues el que no tiene resistencia y se aterriza al monobloque del motor. Entonces, cuando yo pongo los magnetos en apagado, lo que hago es conectar o cerrar un switch a una tierra para que cuando giren el motor o la hélice, todo el voltaje que genere el magneto junto con la bobina se aterrice en el monobloque y nunca genere, o en teoría, nunca genere una chispa si yo los tengo en apagados. ¿Ok? Después, la parte de izquierdo, derecho o ambos. Yo puedo elegir con cuál quiero trabajar, si con el magneto izquierdo, el magneto derecho o con ambos. Si yo elijo ambos, lo que hago es que a los dos les desconecto esta tierra y los dos van a mandar el voltaje a la bujía. Si yo elijo izquierdo, si únicamente quiero trabajar con el izquierdo, al derecho le conecto la tierra para que este no trabaje y este sí trabaje. Y viceversa, si yo elijo el derecho. Si yo más elijo el derecho, al izquierdo le conecto la tierra para que este no trabaje y al derecho se la desconecto para que este sí trabaje. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Las bujías no son muy diferentes a una bujía común, ¿ok? Tenemos la capa protectora, el electrodo va por el medio, el otro electrodo básicamente es el mismo chasis de la bujía aterrizado al monobloque del motor y cerámica o material aislante para que no salte la chispa en algún otro punto. Los electrodos pueden ser de una sola electrodo de tierra, o dos, o tres, o cuatro, ¿ok? Y que depende del diseño. Un electrodo nada más genera un arco eléctrico. Dos electrodos generan dos, pero tengo que utilizar un poco más de voltaje para generar dos. 3, 3, 4, 4. ¿Con qué tengo esto? Que con 4 tengo una mayor facilidad de hacer o de quemar la mezcla porque hay contacto con el arco aquí, hay contacto con el arco eléctrico acá, acá y acá. ¿Okay? Si quiero tener esta misma área en un solo electrodo, pues tiene que ser uno mucho más separado para que toda esta área que está en contacto se genere en uno solo, pero necesito ahora todavía mucha más energía para generar un arco eléctrico tan grande. Esas bujías, igual como la de los carros, tienen que tener sus especificaciones. El paso de las cuerdas, el grosor, etc. Y depende del motor, pues son las bujías que utilicen. La marcha del motor, habíamos visto que movía el volante de inercia o el flying wheel para mover o girar el motor. ¿Ok? Este disco va a tener unas indicaciones, ¿ok? Las cuales nos van a indicar qué retardo tiene el motor en cuanto al pistón número 1, ¿ok? Y la otra, el número de grados respecto hacia ese mismo pistón, pero en el punto muerto superior, ¿ok? En el top center. Esto es para poner el motor a tiempo, ¿ok? Al momento que yo pongo la marcha o la marca de la marcha en este punto, bueno, depende el motor, con esto yo aseguro que estoy a X cantidad de grados que marca acá, no sé, 23 grados antes del punto muerto superior, ¿sí? Eso quiere decir que cuando el motor siga continuando girando y esta marca llegue aquí a la marcha, el pistón número 1 va a estar en su punto muerto superior, ¿sí? No se puede comprimir más. Entonces, en este punto es cuando se disparan los magnetos calibrados a este desfase de grados. 23 grados, 12 grados, lo que tenga el motor, ¿sí? En lo que el magneto genera
la electricidad y la electricidad viaja del magneto a la bujía, el motor ya recorrió este punto. Y cuando llega a la bujía, el pistón ya está en su punto muerto superior, en el punto exacto para que se genere la chispa y la combustión lo mueva hacia abajo otra vez. ¿Sí? Todos los demás pistones ya están sincronizados justo después de él en el orden de encendido que deben de llevar para después volver a regresar al pistón número 1, que es cuando dio la vuelta todo el volante, y es básicamente un orden de disparo de una forma senoidal. ¿Okay? Empiezo con uno, con otro y regreso al primero. Otra vez paso por todos y regreso al primero, conforme va girando todo el flying wheel del motor. Entonces, lo que estamos ajustando aquí es el momento en el que se dispara o colapsa el campo magnético para generar la señal, y al mismo tiempo, dentro del mismo magneto, el distribuidor para que vaya tocando cada una de las líneas que van a los diferentes cilindros y los vaya disparando a tiempo. ¿Ok? Si yo pongo que se genere el voltaje y la chispa en el magneto justo cuando el pistón está arriba, en lo que la electricidad llega, que obviamente va muy rápido, pero aún así tiene que recorrer cierto camino y las revoluciones del motor son altas, va a llegar a un punto un poco después del punto muerto superior del pistón. Entonces el pistón ya va a ir unos instantes más abajo, generan una pérdida de potencia porque se está perdiendo la compresión de la mezcla. ¿Okay? Eso ocasiona pues, que la potencia del motor baje. Ahora, al momento de generar esa chispa, obviamente están trabajando los dos magnetos. Ambos magnetos van a ayudar a encender esa mezcla. Si uno falla o si yo únicamente elijo trabajar con uno, la potencia del motor también cae un poquito, ¿sí? Porque no se prende tan rápido la mezcla como con los dos magnetos, cuando únicamente trabaja uno. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, depende del motor. Este lo tiene en la base de la hélice. Estamos en el top center, ya sea 24 o 32 grados, con la línea de referencia, en este caso es el mismo monobloque. Acá arriba era la marcha, este punto. Y 24 o 32 depende del magneto, el retardo que traiga el magneto. En este caso lo tenemos en esta parte, el top center, y este tiene 25 grados de retraso. En esta parte lo tenemos en este agujero al lado de la hélice con esta marca, y te va a decir que está a 20 grados de retraso. ¿Ok? Entonces, este es mi punto muerto superior. ¿Ok? Este es el instante antes de mi punto muerto superior. En lo que la biela cambia hacia este punto, obviamente tiene un ángulo respecto a la horizontal. Ese ángulo es el que marca aquí. ¿Cuántos grados le falta a la biela moverse para llegar al ángulo 90 grados para que genere la chispa, y una vez que pase hacia el otro lado, toda la fuerza empuje de nuevo la biela hacia abajo? ¿Ok? El pistón no sube casi nada. ¿Ok? Lo único que cambia de lado a lado es la biela. Luego, los magnetos se pueden ajustar en cuanto a ese desfase, ¿sí? Se abre el magneto, se le da un ajuste y se prueba. Y te va diciendo cuántos grados está desfasado o a cuántos grados tienes que desfasar el magneto por si no coinciden los grados con los grados que te está pidiendo el motor. Con esto ajustas el magneto para que esté desfasado los mismos grados que te pide el motor y coincidan o se sincronicen en cuanto a esos grados y la chispa se genere a tiempo. ¿Ok? Este es otro ejemplo donde está la marcha y las dos indicaciones. ¿Dudas hasta aquí? Profe, la referencia depende de cada avión, pero ¿eso viene en el manual? O sea, por ejemplo, en el de la marcha, ¿o es intuición o cómo? Sí, todo viene en los manuales, todo.
Supongamos que tienes un X motor, ¿ok? En su manual del motor te va a decir que ese motor o la marca del volante del motor está desfasada, no sé, 20 grados, ¿sí? Te va a decir qué marcas y qué modelos de magnetos son compatibles con tu motor y una vez que te dice qué marcas y qué modelos, te dice qué serie de magneto es la que utiliza ese desfase de 20 grados. No vas a comprar un magneto por comprarlo y a ver si le queda. No, los manuales te dicen exactamente la marca, el modelo y la serie que tienes que poner para que todo coincida. Obviamente, si no coincide y no tienes los magnetos o algo así, pues aplicas ingeniería, le das el retardo y en teoría tendría que funcionar. Siempre y cuando al momento de conectarlo también sea el mismo coplo y todo. Es como las clavijas. No puedes poner una clavija con patita de tierra en un enchufe donde nada más tienes fase y neutro. No, pues no entra. ¿Ok? Igual pasa en los magnetos. Ok, gracias, profe. ¿Más dudas? Bueno, esto que vimos es la parte analógica, la más simple y confiable, ¿ok? Porque puede fallar, pues el resorte, el tornillo, engrasar los engranes, se barre un engrane, ¿ok? De ahí en fuera son fierros, en teoría no fallan mientras se les dé el mantenimiento o no se rompen. La otra parte, la ignición electrónica, lo que utilizamos son las mismas bobinas para generar un alto voltaje, una bobina de subida, y mandar ese alto voltaje hacia los cilindros, hacia las bujías de los cilindros, ¿ok? De igual forma, vamos a tener dos bobinas, que sería lo semejante a dos magnetos, donde una va a alimentar una bujía del mismo cilindro y la otra va a alimentar la otra bujía de ese mismo cilindro, asegurando que si una falla, la otra mantiene el motor encendido. ¿Okay? Ahora, estas bobinas están controladas ya no mecánicamente en cuanto a sincronización. Llega un voltaje directamente del sistema que lo alimente, ya sea batería o barra de esenciales o barra de motor, como lo quieran llamar. Existe que llega voltaje a esta bobina y esta bobina siempre está generando un alto voltaje de salida, ¿sí? Ese alto voltaje de salida siempre está presente. ¿Qué es lo que pasa? Que la computadora del avión, llámese como se llame, FADGS, Electronic Control Unit, lo que quieran, depende del manufacturador, le pone su nombre que quieran, pero es exactamente lo mismo. Es una computadora que va a sensar el momento en los que los pistones de los cilindros están llegando a su punto máximo en función de la rotación del cigüeñal, ya están todos sincronizados. Entonces, cuando llega a cierto punto, dispara o hace pasar, permite el paso del voltaje de la bobina a la bujía. ¿Ok? Sigue girando el cigüeñal, otros cuantos engranes los detecta y ahora dispara la misma bobina, pero el distribuidor ahora lo va a mandar a otra bujía. Y así. ¿Ok? Puede que tenga distribuidor, puede que sea igual electrónico, que el voltaje sea dividido ahora por otro componente electrónico que lo dispare por la salida 1, salida 2, salida 3, salida 4 y cada salida es una bujía. Ahí ya nos dan muchas variedades o posibilidades la electrónica. Pero ¿qué más nos da? Pues nos da más posibilidades de falla. Puede fallar la computadora, puede fallar la bobina, puede fallar el sistema de suministro, puede fallar el distribuidor electrónico, ¿sí? Entonces, es más tecnológico, pero también tiene un aumento de riesgo porque se incrementan las posibilidades de que algo falle, porque se incrementan las cosas que pueden fallar. En teoría podrían tener diferentes fallos, ¿sí? Por eso los magnetos se siguen utilizando con más popularidad, porque son más confiables, más sencillos y tal vez hasta más baratos que estas computadoras. En un carro, pues, no prende y ya. Pero en el avión, si estás volando y se apaga, ahí es más complicado. ¿Dudas? Profe, bueno, aquí el electrónico, ¿cómo es que sabe
cuando lleguen al punto TC, el punto superior. O sea, Bueno, son sensores. ¿Cuál sensor van a utilizar? Pues depende del fabricante, pero básicamente el cigüeñal va a estar conectado a una rueda dentada, ¿ok? Un engrane grandote. Esta rueda dentada puede que tenga continuamente los dientes de los engranes y un espacio que no. Ese espacio que no es mi punto de referencia, ¿ok? Yo puedo tener un sensor de proximidad donde cada vez que pasa un engrane genere un voltaje eléctrico a través de un pequeño imán, ¿ok? Ese voltaje eléctrico se sensa, se convierte en digital y me va a dar una frecuencia, ¿sí? Esa frecuencia es que tan frecuentemente o que tan seguidamente pasa cada diente. Al haber un espacio, va a haber un súbito cambio en la frecuencia y después se normaliza. Ese súbito cambio de frecuencia es mi disparador. Tomo esa señal variable como un 0 lógico y lo disparo o lo utilizo como disparador o indicación de que deje pasar la corriente a la bujía porque es en ese punto, ¿ok? Otro puede utilizar un sensor de efecto Hall ultrasónico, donde al momento que detecta ese espacio o detecta a lo contrario nada más un diente y todo vacío, me da esa señal de un 1 a un 0 lógico, bueno, la transforma digital, y ahora utilizo esa señal para usarla como disparador. Eso depende del diseño del motor y lo que quieran utilizar en cuanto a sensores. Pueden utilizar uno o otro o ambos como un sistema de redundancia, uno para corroborar que el otro también está sensando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, depende del fabricante o el diseño, pues no están limitados a usar puramente electrónico o puramente mecánico, pueden utilizar algo híbrido para tener un backup en dado caso que lo electrónico falle, etc. Obviamente lo electrónico es más pequeño, menos pesado, incluso hasta se podría abaratar en algunas partes. En algunas partes no, las computadoras son muy caras, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen que tener certificaciones. ¿Más dudas? Bueno, entonces, si no tienen dudas, nos toca clase hasta el lunes, ¿verdad? La siguiente clase. El lunes les programo la clase de este tema, pero visto en motores ya específicos. Profe. Sí. Yo tengo una pequeña duda, pero es del sistema de combustible. Ajá. Con la parte de... Bueno, vimos uno que tenía un turbo y bueno, y esa parte, bueno, en esa garganta no tenía carburador. Y en los otros que habíamos visto, uno tenía carburador. En el que tiene carburador, cuando pasa el filtro y existe una cierta diferencia de presiones, no me acuerdo si era por eso, pero se llega a generar cristales de hielo en el del carburador. ¿Puede pasar también lo mismo con el que tiene el turbo sin carburador? No, los cristales de hielo se generan por la temperatura del aire, ¿ok? No tanto por la diferencia de presiones. Al volar más alto, la temperatura del aire cae a puntos por debajo del punto de congelación, pero las gotitas de agua o de humedad, al no tener algo físico en que solidificarse, permanecen en estado líquido gaseoso, pero por debajo del punto de congelación. Cuando entran en contacto con algo físico pequeño, una partícula de polvo, un granito de arena, se convierten en granizo. ¿Qué pasa cuando chocan con algo sólido como un avión? Se convierten en hielo en las superficies que están chocando con ese aire o ese viento relativo. Eso pasa también dentro del carburador, ¿ok? Por eso tenemos el sistema de deshielo del carburador. Ahora, ¿qué pasa en uno sobrealimentado? También se forma hielo al impacto, pero antes de entrar al motor o a la parte de admisión donde está la válvula mariposa en las líneas, es comprimido por el turbocompresor. Al comprimir el aire dentro de ese espacio confinado, aumento su presión y su temperatura. Al aumentar su temperatura evito que se forme hielo. De hecho, se aumenta tanto que primero tengo que enfriar antes de ingresarlo al motor, que es otro tema que vamos a ver cuando veamos admisión. El turbocargador calienta tanto el aire al momento de comprimirlo
que primero lo tengo que enfriar para que no me pueda generar la posibilidad de una preignición en el motor. Ok, entonces por eso no se genera hielo en el otro sistema de admisión del motor turbocargado, porque al momento de comprimir el aire lo caliento y pues ya no hay posibilidad de que exista hielo. Ok, vale. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Las dudas? Bueno, entonces los veo el lunes. Sale, profe, nos vemos el lunes. Bonito fin. Gracias, maestro. Que tengan buen día.